Gracia y paz, amados hermanos. Vean atentamente estas imágenes donde van a poder ver en pleno apogeo a estas mujeres que llaman mujeres espada, verdaderas guerreras del Señor. Me hicieron llegar este vídeo y una persona me dijo que querían implementar eso en su congregación y que me parecía cuál era mi opinión y pensamiento de ese tipo de ministerios. Vale, yo quiero dejar una cosa clara, yo voy a ofrecer mi opinión al respecto de estas cosas, no quiero que nadie se enfade, no quiero que nadie se ofenda, voy a decir lo que yo pienso, no tienen por qué pensar igual. Y yo simplemente quiero aclarar algunas cosas antes para que nadie crea que si yo digo que esto está mal, ahora todo el mundo va a decir, ¿me estás condenando por hacerlo? No, yo simplemente creo que eso sobra en la iglesia. En primer lugar, creo que no hay ningún poder, ninguna unción y ningún tipo de significado espiritual en coger un palo, en coger una espada o en coger una bandita y dar vueltas en la iglesia y dar vueltas en un escenario. Creo que eso, bueno, lo puedes hacer como un baile, lo puedes hacer como una escenografía, lo puedes hacer como una puesta en escena, pero concederle un valor espiritual o hablar de que hay una unción en una señora con un palo dando vueltas y agitando un palo, por mucho que la gente alrededor le ponga música, por mucho que la gente alrededor esté cantando, cuando yo leo el Nuevo Testamento, los Evangelios, leo el libro de Hechos, yo leo la carta de Pablo a los Corintios, que mira que la carta de Pablo a los Corintios, sobre todo la primera, muestra una iglesia muy madura a la que se le corrige por muchas cosas. La carta de Pablo a los tesalonicenses, a los filipenses, a los colosenses, la carta de Efesios, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Amados hermanos, yo no veo ni mujeres ni hombres dando vueltas con un palo. Yo no veo hermanos dando vueltas con un palo, yo no veo a Pablo dando vueltas con un palo, a Pedro dando vueltas con un palo, yo no veo a mujeres de Dios dando vueltas con un palo, no veo a Lidia después de convertirse en el libro de Hechos dando vueltas con un palo, no veo eso. Yo no lo veo en la iglesia, no lo veo en el Nuevo Testamento, no veo que cuando Pablo escribe a Timoteo cartas pastorales sobre lo que debería hacerse en la iglesia, cómo debería llevarse las cosas en la congregación, cómo deberían escogerse los líderes de la congregación. Yo no veo por ningún lado el ministerio de las mujeres espada, el ministerio de las mujeres del palo o el ministerio de los hombres danzarines. Yo no veo eso como parte del culto a Dios. Así que la primera cosa, no creo que haya ningún valor espiritual, ningún valor de unción, ningún valor de ningún tipo en tener a una señora dando vueltas con un palo. Puede hacerlo como baile, puede hacerlo como ejercicio físico, pero eso no tiene un valor espiritual en el culto. Segunda cosa, no es instruido por las escrituras. En ninguna parte de las escrituras conseguiríamos respaldar el hecho de las mujeres espada o de las mujeres del palo en el culto. O sea, si tú me dices, ¿podemos respaldar que haya predicación? Sí. ¿Podemos respaldar que haya oraciones? Sí. ¿Podemos respaldar que haya alabanzas? Sí. Incluso podemos respaldar que se recojan ofrendas entre los creyentes para la obra. Sí. Todo eso leyendo el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, las palabras del Señor, lo podemos respaldar. Pero podemos respaldar el ministerio de la mujer espada, el ministerio de las guerreras ungidas, el ministerio de las mujeres del palo sagrado. No, eso no se puede respaldar con la Biblia, es mi opinión, ¿eh? Si ustedes me dicen, mira, sí, aquí Pablo dijo esto, aquí Pedro dijo esto, yo no lo veo. Así que en segundo lugar, no le veo respaldo bíblico para hacerlo como una parte del culto. En tercer lugar, la Biblia establece, y para mí eso es un fundamento muy importante a la hora de escoger qué hago y qué no hago en la iglesia, que todas las cosas se hagan para edificación. La Biblia lo afirma. Todas las cosas sean hechas para edificación. Oramos, eso edifica.
Aunque tú creas que cuando la iglesia ora, oramos y solo hablamos con Dios, también somos edificados cuando estamos en un ambiente de oración y escuchamos el clamor y la oración de los hermanos. Somos edificados con la alabanza. A ver, claro, siempre que la alabanza sea bíblica. Y somos edificados con la predicación. ¿Por qué? Porque la predicación obviamente nos edifica y nos alimenta de la santa palabra de Dios. La Biblia establece que todo lo que se haga en el culto debe ser hecho para edificación. Los dones que Dios ha dado a su pueblo se han dado para edificar al pueblo, para edificar la iglesia. Por lo tanto, bajo ese principio que está en la Biblia, yo no creo que el ministerio de las damas espada, de las damas de guerra o las mujeres del palo, yo no creo que ese ministerio pues sea de edificación para la iglesia. No habla del Señor, no edifica de ninguna manera, solamente es una señora dando vueltas con un palo, danzando con un palo y bailando con una espada, y eso no trae ningún tipo de edificación al pueblo de Dios. Y quien me diga que sí, pues que me explique qué edificación. Si yo me quedo una hora escuchando una prédica, me puede edificar mucho. Si yo me quedo una hora escuchando alabanzas bíblicas, me puede edificar mucho. Si yo me quedo una hora orando, me puede edificar mucho. Pero si yo me quedo una hora viendo a las señoras guerreras del palo y la espada, hermanos, ¿en qué me va a edificar? ¿En qué me va a poner más los ojos en Jesús? ¿En qué me va a hacer crecer más en santidad? De ninguna manera. Por lo tanto, yo creo que en muchas congregaciones donde falta mucha palabra, donde falta mucha buena predicación, se está perdiendo mucho tiempo en cosas que no edifican. Y ese es mi pensamiento. No tienen que pensar igual. Si en su iglesia ustedes quieren traer la danza del palo, si en su iglesia ustedes quieren traer las mujeres de las espadas, esa es su decisión. Pero yo considero que es una pérdida de tiempo, que no edifica, que no tiene respaldo para la iglesia y el culto a Dios conforme vemos en las cartas del Nuevo Testamento. Y por lo tanto veo innecesario, y yo daría un paso más, yo creo que es inadecuado y que no se debería hacer. Yo digo que cada quien haga lo que quiera en el sentido de que considero que cada quien rendirá cuentas a Dios. Pero para mí, las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas, las palabras del Señor Jesús deben regir nuestra manera de vivir nuestra fe individual y nuestra manera de vivir nuestra fe como congregación. Nosotros debemos entender que la Biblia es el manual de vida, el manual para el culto a Dios. Nos dice lo que a Dios le agrada, nos dice lo que edifica al pueblo, lo que Dios quiere del pueblo, cómo deben ser los diáconos, cómo deben ser los pastores, quién puede ser pastor, está todo aquí. Si nosotros sacamos esto y traemos el palo y traemos la espada y dejamos de lado la escritura, pues empezaremos a tener todo tipo de ministerios, todo tipo de actividades y tendremos cultos que no se rigen por la palabra de Dios. Ahora, que hay lugares que prefieren un culto que entretiene, porque hay gente que le gusta también lo místico y hay que decir esto. Vivimos un tiempo donde la cultura de ciertos países está muy marcada por el misticismo. Por ejemplo, España. En el norte de España es una tierra donde hay mucha cultura celta, de druidas, de brujas, meigas. Y se nota ese misticismo. En España gusta mucho el tema del tarot, gusta mucho el tema de el horóscopo, yo te leo la mano, yo te echo las cartas. Se nota, estamos marcados por la brujería, estamos marcados por la hechicería, estamos marcados por el misticismo. Ahora, cuando vas a ciertos otros lugares y culturas, debes preguntarte, ¿será que nos está afectando una cultura pagana? ¿Será que nos está afectando una cultura de mística, una cultura de santería, una cultura de misticismo, una cultura de lo que sea? Y deberíamos cuidarnos de no mezclar el cristianismo con esas culturas que nos llevan a incorporar cosas. Otra cosa que quiero decir, cuidado con sacar textos de contexto para hacer algo. Por ejemplo, en la Biblia vemos que Abraham edificó un altar, que Noé edificó un altar, y por ahí llegó, ¿no? Con cosas parecidas, llegó una señora predicadora súper famosa que todos conocen,
diciendo que pongas un montoncito de piedras en tu mesita de noche y que te hagas tu pequeño altar. A ver, que esa gente en aquel tiempo y en aquel contexto donde esos altares tenían un significado y un valor, sobre todo entendiendo que eran peregrinos, que no paraban quietos la mayoría de tiempo al principio en un mismo lugar, que iban andando, peregrinando, entendemos el valor de esos altares. Hoy, cuando leemos a Pablo, a Pedro, a Juan, no vemos ese sentido. Ah, es que mira, Elías hizo esto, vamos a hacer esto en la iglesia. Ah, es que este profeta hizo aquello, vamos a hacer esto en la iglesia. Cuidado con sacar una escena, un texto fuera de contexto y luego traer una práctica a la iglesia que no vemos que sea para la iglesia bajo el nuevo pacto en el que nos encontramos. Por lo tanto, yo creo que eso no edifica, yo creo que eso no es bíblico, yo creo que eso no lo pide Dios, yo creo que eso no debería estar en el culto, yo creo que eso es una pérdida de tiempo, yo creo que eso no aporta ningún valor espiritual, yo creo que eso tiene más bien un sentido místico y considero, en mi opinión, y que nadie se me enfade, considero equivocado hacer eso y cosas similares durante el culto. Ah, yo pienso diferente. No pasa nada, no pasa nada. Cada quien ya rendiremos cuentas al Señor de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Solo espero que todos tengamos el deseo de ser bíblicos y precisos en nuestra manera de vivir nuestra fe y que no lo hagamos solo porque me gusta, me parece, me apetece o yo sentí, porque las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra.